Buenos días, bienvenidos nuevamente a Calvary Chapel Querétaro. Soy el pastor Edmundo Arroyo y pues nuevamente reuniéndonos virtualmente y ya con algunas personas en la iglesia, ¿sí? Y hay lugar, estamos al 30% según el semáforo naranja que tenemos en Querétaro, pero hay lugar para que si quieren acudir presencialmente a acompañarnos, lo puedan hacer. Tenemos también todas las precauciones, así que pueden venir confiadamente. Y hoy vamos a continuar con la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, si quieren ir buscando en sus Biblias, la carta a los Hebreos en el capítulo 8. Ya saben, hemos estado en las últimas semanas, si no me equivoco, son 8 semanas que estamos viendo ya la carta a los Hebreos, una carta interesante por demás, porque básicamente hasta el capítulo, sabemos que toda la Biblia habla de Jesús, pero hasta el capítulo siguiente es solamente aclararnos quién es Jesús, ¿sí? ¿Por qué es que debemos confiar en Él? ¿Por qué es que debemos poner nuestros ojos solo en Él y quitarnos de otras cosas en donde a veces descansamos, queremos encontrar aliento, queremos que nos fortalezcan cada día, cuando es solamente Jesús? Dice, es el autor y consumador de la fe, es aquel que es, dice desde el principio, desde el primer capítulo, mayor que los ángeles, mayor que los sacerdotes, mayor que los hombres, mayor que todos, va describiendo capítulo por capítulo que Jesucristo no tiene comparación. Básicamente es eso. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 7, que nos hablaba acerca de que tiene un sacerdocio diferente al que el mismo Dios estableció en la tierra. Dios le dio ese sacerdocio eterno, entonces Él es nuestro sumo sacerdote, el único sacerdote que puede llevarnos a Dios. Ahí lo dice en el capítulo 7, y dice también que en el versículo 22, que Él es nuestro fiador, que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, que decíamos que era fiador, ¿no? Aclaramos que era fiador, y es que es aquel que sale a dar la cara por alguien que necesita un respaldo, ¿sí? Es el que dice, yo me encargo de pagar lo que debe tal persona. Y Él es, dice, nuestro fiador en un mejor pacto. Hoy vamos a ver precisamente qué es el antiguo pacto, qué es el nuevo pacto. El antiguo pacto que está terminando, terminó ya, y el nuevo pacto en Jesucristo, ¿sí? Y dice también en este capítulo 7, capítulo anterior de la carta a los Hebreos, que Jesús dice, mas por cuanto permanece para siempre, es eterno, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, ¿sí? Por lo cual puede también salvar, que dicen sus Biblias, perpetuamente, que aclarábamos, perpetuo es para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, a los que a través de Él se acercan a Dios. Si recordamos en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ahí es donde nos tenemos que ubicar, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese versículo 25 del capítulo 7, hoy lo vamos a continuar. ¿Qué es el interceder? ¿Qué es lo que Él está haciendo todo el tiempo una vez que Él nos ha salvado, que Él se ha entregado por nosotros? Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque les decía la semana pasada, a veces creemos que el venir a Jesús, el venir a Dios es solamente un evento y ya está. Sí, ya, soy creyente, creo en Dios, creo en Jesús, sé que hay Espíritu Santo, ya. Y ahora sí, vételas como puedas todo el resto de tu vida. No, Él está ahí, Él está con nosotros, Él nos guía, nos fortalece, nos habla, Él nos prepara también para esta vida. ¿A través de qué? De su palabra. Vamos a continuar en el capítulo 8, y es un capítulo cortito, son 13 versículos. Vamos a leerlos y a orar para seguir adelante. Capítulo 8, carta a los Hebreos, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Quién? Jesús. Habiendo aún sacerdotes que representan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió Moisés a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oramos. Señor, te ruego nos guíes en tu palabra, nos llenes de sabiduría, nos dejes recibir el mensaje que tú tienes, Señor, en la misma el día de hoy, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, para que podamos descansar en tus promesas y en quién eres tú, Señor, y que nunca cambias, Padre. Guíanos, Señor, déjanos conocerte más. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. El título del día de hoy es la alianza de gracia. ¿Qué es alianza? Bueno, según el capítulo 8, cuando es la palabra pacto, una definición o diferente, otra forma de decir pacto es una alianza. Entonces, lo que vamos a ver hoy es precisamente la alianza o el pacto de gracia. Y vamos a entender qué es la gracia, ¿sí? De Dios sobre todo, porque hoy estamos en un nuevo pacto y este pacto hace viejo y desaparece prácticamente el anterior pacto. También vamos a conocer cuál es el antiguo pacto del que se refiere en este capítulo, ¿sí? Porque ha habido varios pactos de Dios a través de los tiempos. Y en la primera parte se fue el sonido del micrófono. 1, 2, 3. Ajá. La primera parte que vamos a ver del capítulo 8, del versículo 1 en adelante, es precisamente cómo es que hace Dios la comparación entre el lugar donde ministraban o donde servían o donde hacían los sacrificios y demás los sacerdotes que Él mismo estableció a través de Moisés, y cómo es que Dios ahora en Jesucristo lo hace. O sea, Jesucristo es el sacerdote y hoy dónde se encuentra, ¿no? Y dice el versículo 1 en adelante, vimos que dice: ahora bien, después de todo lo que hemos leído antes, después de 7 capítulos anteriores, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, la calidad y la capacidad de este sacerdote que tenemos es tanta, dice, que está a la diestra de Dios, dice, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice, bueno, si Jesús es Dios, porque sabemos que Jesús es Dios, ¿cómo es esto? Porque la función me voy a adelantar un poquito, la función
de Dios, también lo terminamos de ver en el capítulo 6, la función de Jesús fue al morir y pagar por nuestros pecados. Él tuvo la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de entrar directamente como sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, al trono de la gracia, donde estaba Dios, donde está Dios, y de ahí llevarnos a nosotros y presentarnos delante de Él, tanto así que en unos capítulos adelante en Hebreos dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia, para buscar la misericordia y recibir precisamente el oportuno perdón que necesitamos. Nosotros podemos entrar a estar delante de Dios clamando porque Jesús nos abrió el camino para llegar ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Dice, bueno, ¿qué sucede? Dice, tenemos un sumo sacerdote que está a la diestra del trono de la majestad de los cielos, y ahí hay una función que Jesucristo realiza, y es lo que nos ha venido diciendo acerca de la intercesión por nosotros, una vez que ya intercedió en la manera más grande al morir por nosotros para pagar nuestros pecados, la deuda que nosotros teníamos con Dios. Dice enseguida que Él es un ministro de ese santuario y del verdadero, y ahí es el punto, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué dice esto? En el versículo 5, si ustedes leen ahí, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Me pones el tabernáculo, por favor, Ramón? No sé si se alcanza a ver aquí, tal vez se ve mejor en la transmisión porque es más directo, pero si recuerdan los que lo han leído o esta es la primera vez que lo vemos, el tabernáculo era algo así, cortinas alrededor con postes de medidas específicas, material específico, la tela debía de ser exactamente la que Dios pidió. En medio del tabernáculo con varias capas cubriendo y haciendo las cortinas de afuera y de adentro y separando. Adentro había dos recámaras, la última era el lugar santísimo, la primera el lugar santo, en donde se ofrecía este incienso, los panes que ponían ahí de cada día de propiciación se les llamaba y demás cosas, pero afuera recibían los sacrificios enseguida, pasaban y los sacerdotes hacían todo lo que se fuera a realizar, si era una ofrenda si era un holocausto, si era un sacrificio, si era una ofrenda de paz, de varios tipos que había, todo lo entregaban a los sacerdotes y los sacerdotes ya iban a hacer lo que tenían que hacer con cada cosa, ¿sí? Pero los animalitos por lo general los mataban porque llevaban a pagar un pecado, e iban a pagar por haber desobedecido, por haber hecho esto, haber pensado mal esto, haber atentado contra el hermano, haber robado algo, iban y entregaban lo que estaba estipulado que se debería de pagar, y el animalito lo mataban y con la sangre hacían ciertas cosas ahí mismo en el tabernáculo. Pero esto era afuera, donde estaban la mayoría una pila para la purificación y demás cosas. Pero adentro en el tabernáculo solamente ciertos sacerdotes entraban y cambiaban los panes, ofrecían incienso y demás. Y una vez al año, solamente una vez al año, el sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes, en este caso, el primer sumo sacerdote fue Aarón. Dios le dio ese nombramiento después de que le habla con Moisés y le dice que nombre a Aarón como sumo sacerdote. Y de ahí la descendencia continuaba a través de la tribu de los levitas. Una vez al año podía entrar él al lugar santísimo, solamente una vez al año, para ofrecer sacrificio y incienso y pedir perdón por el pecado de todos los israelitas. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote, y ese también era prácticamente el antiguo pacto.
el hecho de que la reconciliación con Dios era a través de sacrificios y de muertes de animales, porque dice la palabra que el pecado solamente puede pagarse con el derramamiento de sangre, no hay otra manera de pagarlo. Y de ahí es que Jesucristo tuvo que derramar su sangre para pagar el pecado nuestro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió con este tabernáculo? Después se volvió el templo, que tenía las mismas funciones, solamente que ya estaba establecido el tabernáculo. Lo levantaban en el tiempo en que se erigió el tabernáculo, Dios también les guiaba a donde los quería tener en camino a la tierra prometida. Entonces tenían que levantar todo el campamento y llevarlo y ponerlo donde Dios les definiera. ¿Cómo era esto? Había al pueblo de Israel de día le guiaba una nube y de noche una columna de fuego. Entonces, si esa columna permanecía en algún lado, esa nube permanecía en algún lado, ahí tenían que hacer el asentamiento y preparaban todo el tabernáculo. Pero si se movía, si se levantaba la nube, que era la presencia de Dios, y se iba, tenían que seguirla y levantar todo el tabernáculo. El tabernáculo solamente la tribu de los levitas podían tocarlo, porque si alguien de las demás tribus, de las 11 tribus restantes, tocaba algo, podían morir o morían en ese tiempo, ¿sí? Porque era solamente la línea de Leví que podían tocar las cosas. Eso es lo que pasaba. Pero la construcción de todos modos fue por manos humanas, las instrucciones fueron de Dios, el material era algo que conocía todo el mundo y lo entregaban de hecho todas las personas, y eso era lo que hicieron. Ya más adelante con Salomón se estableció un templo ya de piedra y ese templo fue destruido. También más adelante también construyeron otro más que también acabó posteriormente, pero se hacían los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas de paz, pero no dejaban de ser seres humanos los que hacían eso. El ser humano veía por el ser humano, porque Dios así lo estableció. Un sumo sacerdote yendo a pedir por aquel hombre que venía arrepentido a entregar un animal. Si algunos de nosotros sabemos acerca de cómo se aprecian los animales cuando hay criaderos y que buscas que lo mejor se multiplique para que salgan mejores animales. Bueno, tenía que ser un animal sin manchas, sin defecto alguno. Entonces lo mejor que tenías y que te costara y que te doliera, tenías que ir a entregar si tú habías pecado y querías reconciliarte con Dios. Y esos eran los sacrificios, y tenían que morir los animalitos y tenían que quemar la mayoría del animal hasta lo último, tenía que quedar en cenizas y tenían que sacarlo a tirar, ¿sí? Había varias formas de hacer las cosas, pero esto era básicamente lo que se hacía. Hombres mortales y pecadores, igual que uno, lo hacían porque también ese sumo sacerdote tenía que pedir por sus propios pecados, ¿sí? Y estaba todo dispuesto en cuanto al tiempo de servicio de cada quien. No eran eternos, morían y tenía que haber sucesores. De hecho, les he platicado varias veces que cuando se estableció el primer sacerdote, Aarón, enseguida sus hijos fueron los sacerdotes, y ellos se emocionaron mucho en un momento en que la presencia de Dios se dio, y arrojaron incienso como tenían, pues no el puro preparado para ese caso, lo arrojaron, y esa misma flama, ese mismo fuego que iniciaron los quemó y murieron. Y la instrucción a Aarón fue fuerte, le dijo: no pidas, no llores, no hagas duelo por ellos. Ellos hicieron algo que no debían de hacer. Así de fuerte sucedió en ese momento. Pero el tabernáculo celestial del que habla también estos 5 versículos es diferente. Dice otra vez el versículo 5 dice que lo que vimos
el tabernáculo de Mat, no está bien, no lo pongas. Era solamente una sombra de lo que existe ya, de lo que es desde todos los tiempos, donde Dios está en su trono y reina, ¿sí? Era un reflejo para imaginarnos qué tan importante es el respeto y el honor que se le brinda a Dios, y cómo también debemos de recibir permitir acercarnos confiadamente a Él, que nos deja el día de hoy. Y eso, o sea, el material que se usaba, por ejemplo, dentro del lugar santísimo, estaba el arca del pacto y estaba hecha de oro, con brazos de madera recubiertos con oro, todo, unos querubines labrados sobre la caja, como protegiendo lo que había dentro, que era una muestra de maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, ¿sí? Eso es lo que estaba ahí, pero para que se supiera la honra que se debía de tener a esas cosas. Pero era un reflejo o algo que quería Dios mostrarnos terrenalmente de la importancia que tiene a Él buscarlo, y porque Él sigue siendo el rey, sigue estando en su trono, sigue siendo soberano sobre todo, y a ese lugar nos llevó Jesús, ¿sí? El único y suficiente sacrificio. Necesitábamos un sacrificio para reconciliarnos con Dios, porque somos pecadores, y Jesús fue enviado por Dios para morir por nosotros, derramar su sangre, y que al derramar su sangre estuviera pagado el pecado de todos, pero solamente aquellos que creen en Él y que entregan su vida en sus manos a caminar con Él, llegan a la salvación, ¿sí? Eso es la diferencia. Pero Él es el único y suficiente sacrificio, dice, a la diestra de Dios. ¿Cómo lo sé? Lo dice otra vez el capítulo anterior, el versículo 25, el que les leías al principio, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Por los que ha salvado. Por los que ha salvado. Y de aquí es la siguiente parte, nos manifiesta acerca de los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto que sustituye a ese antiguo pacto. Dice en el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice en el versículo 9, versículo 8, porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué sucedió en aquel tiempo? Dios, para cumplir la promesa que hizo 250 años antes de que sacara a través de Moisés a todo el pueblo de Israel de Egipto, le hizo la promesa a Abraham de que les iba a dar la tierra de Canaán por estatuto perpetuo, o sea, para siempre, pero les llevó 250 años ver la promesa cumplida, pero el pacto lo estaba manifestando y lo estaba cumpliendo, solamente que cuando Dios los saca de Egipto a los israelitas, les muestra todo su poder, porque pasan el mar y se encuentran con el desierto y dicen, tenemos sed y aquí no hay agua, ¿no? Y les da agua y comienza a darles alimento, comienza a sostenerlos y les da la instrucción de que vayan a conocer Canaán, y que envían 12 personas, Moisés envía 12 personas, 12 hombres, y vienen 10 asustados y diciendo, es que no podemos entrar a Canaán, hay hombres que nos ven como langostas de pequeños, ¿no? Sí es muy rica la tierra y demás, pero no vamos a poder con ellos. ¿Qué sucedía aquí? Que si Dios les prometió algo, Dios lo iba a hacer, y ellos estaban desconfiando de Dios. Hubo 2 hombres ahí que confiaron en que podían hacerlo. Dijo, no, sí podemos, somos muchos, podemos llegar a hacerlo. Pero a través de esa situación, dijo Dios,
no, esta generación y todos los que se pusieron de parte de ellos, porque esos 10 hombres movieron a casi 3 millones de personas y quisieron matar incluso a los otros dos que decían que sí se podía, pero no se dieron cuenta que estaban actuando en contra de la voluntad de Dios, y dijo Dios: esta generación no va a ver esa tierra, la generación rebelde. Y es cuando los hace vagar a través de 40 años, en una distancia que en 2 meses hubieran llegado. Los lleva por el desierto 40 años para depurar el pueblo y que las nuevas generaciones surgieran junto con aquellos 2 hombres que sí creyeron, porque uno de ellos fue el sucesor de Moisés, ¿sí? Y esto fue, dice, el pacto que se estableció, y que al final dice: el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pero porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos. El versículo 9, ¿sí? Eso es lo que pasó, pero el pacto estaba en que el pacto se hizo a través de leyes. El pacto es a través del día de Moisés en adelante, el de cómo acercarse a Dios y ponerse a cuentas con Él, cómo entregar sacrificio para pagar el pecado, todo lo que les mencioné desde el principio. Ese era el antiguo pacto al que se refería, al que se refiere Hebreos, ¿sí? Que era a través de sacerdotes y que solamente ellos podían hacer la ofrenda a Dios, nadie más. De hecho, hubo un tiempo muy triste en que acabaron prácticamente acabaron con el orden de Israel, y había sacerdotes que tenían que ir buscando a ver dónde podían servir y hacer las labores de sacerdotes en los lugares a donde se habían ido a refugiar los israelitas, ¿sí? Eran sacerdotes itinerantes, andaban en esos lugares queriendo servirle a la gente para poder ofrecer sus sacrificios, para poder reconciliarlos con Dios, ¿sí? Llevarlos a esa reconciliación. Pero eso era el antiguo pacto. Pero como ese pacto también dice no fue perfecto, ¿por qué? Porque el hombre se tiende a corromperse cuando no ve a Dios cerca, y cuando no ve una guía, cuando no ve una guía clara, tiende a corromperse y a desviarse de la voluntad de Dios. Entonces llegó el nuevo pacto, el pacto en el que Jesús es mediador. El pacto que menciona el versículo 10, que dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sí? Y esto es lo que está pasando. El nuevo pacto es el pacto de gracia. ¿Qué es la gracia? Hay 2 cosas que tenemos que tener presentes todo el tiempo: qué es la misericordia de Dios y qué es la gracia de Dios. La misericordia de Dios es: Él no nos ha pagado en base a lo que nosotros merecemos. ¿Sí? No nos paga en base a lo que merecemos. Nosotros merecemos la muerte eterna, ser apartados de Él, merecemos sufrir el castigo. ¿Por qué? Porque no lo consideramos a Él en la mayoría de nuestro tiempo, o nunca, hasta que Él nos llamó, ¿sí? Pero Él ha tenido misericordia y no nos ha pagado conforme a mis obras. Y la gracia de Dios es que me ha dado algo que yo no merecía, y es el perdón. O sea, la misericordia no me ha dado lo que merezco, y la gracia me ha dado algo que yo no merezco, y es el perdón a través de Jesús. Pero esa gracia, ese nuevo pacto es a través de la gracia, y es solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de Él se puede vivir y descansar o tomar esa gracia. La gracia de Dios, si la quieres conocer, acuérdate de que Jesús fue enviado al mundo, entregó Dios a su único Hijo para que Él muriera por nosotros, derramando su sangre y pagando nuestro pecado. Nuestro pecado no se pagaba de otra manera, ni haciendo nada, ¿sí? Para no ser específicos en algo. Se pagaba solamente a precio de sangre, y Él la derramó. Esa es la verdad de la Biblia, ¿sí? Que Jesucristo murió
por el pecador, y ahí manifestó lo que él mismo dijo una vez: este es el más grande amor, el que uno dé su vida por sus amigos, dice. Y él lo hizo por nosotros. ¿Recuerdas que hace 2 o 3 semanas te dije, aquel bebé que viste o que pensamos sobre todo en diciembre, que llegó al mundo, él venía ya con su ministerio específico, terminar muerto? Obviamente Dios sabía que en la cruz, pero si nosotros pensamos era morir, de la forma que fuera, pero era morir a manos de alguien, derramando la sangre para perdón de nuestros pecados. Pero era morir, no podía ser de otra manera, eso tenía que sufrirlo él, pero lo sufrió de la manera más cruel, la manera más cruel en ese tiempo y la manera más humillante. Y él dice Filipenses capítulo 2 que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue el sacrificio vicario. Vicario quiere decir en sustitución de nosotros. Y Él, con todo esto, Él es nuestro intercesor. Estamos en el pacto de la gracia, el nuevo pacto que hace viejo el anterior y que está acabándose, y se acabó en su momento. Se acabaron los sacrificios cuando fue invadido Jerusalén, Israel en general, en el año 60 después de Cristo. 60 o 70, 60. 70 después de Cristo, acabaron con todo y exiliaron a la gente, se fueron por todos lados, se acabaron los sacrificios porque acabaron con el templo también, ¿sí? Y entonces se perdió todo eso y quedó solamente el único sacerdote, el único sumo sacerdote, Jesucristo, y su sacrificio único y con valor eterno para salvar a todos los que en él creen, ¿sí? Y esto que menciona este capítulo viene desde Jeremías, a que anunció 600, 700 años antes de Jesús que esto iba a suceder. Dice Jeremías 31, 1 al versículo 3: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y esa misericordia es de la que debemos de buscar cada día. Ahora, Él está como intercesor con los que han creído. Pero ¿qué es el intercesor? ¿Qué hace el intercesor? ¿Cómo se ven los ejemplos en la Biblia de los intercesores con Dios o en algunas otras situaciones? ¿Y cómo es que nosotros podemos descansar en la intercesión de Jesús? ¿Sí? Porque es lo que nos tiene que dar paz, el que Él está con el creyente, con el que ha creído. Y es muy específico, porque incluso en una oración que él hace en el capítulo 17, que lo vamos a ver al final del Evangelio de Juan, lo dice: ¿por quién ora él? ¿Por quién intercede él delante de Dios? Dice, hay unos intercesores interesantes y casos muy importantes que hay que tener en cuenta a través de la Biblia. Y esto es, por ejemplo, Abraham. Desde que abrimos la Biblia, desde el capítulo 8, 10, 12 en adelante, Abraham intercedió por Lot, intercedió por Sodoma y Gomorra, pero Dios no halló justos ahí, solamente al sobrino de Abraham, a Lot. Sí, intercedió por Ismael cuando echó a Agar y a su hijo al desierto. Después los trajo de nuevo, cuando se fueron, y los trajo de nuevo, y Abraham le pidió a Dios que también bendijera a Ismael, ¿sí? Pero Abraham intercedió por estas personas. Job en el libro de Job, al principio, Job fue un hombre justo, fue un hombre fiel, un hombre que amaba a Dios, y las pruebas que pasó, espero que ninguno de nosotros las tenga que pasar jamás. Pero él incluso ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso hubieran pecado.
qué pasó con los hijos de Job? Murieron todos, ¿sí? Y él ofrecía sacrificios por él. Moisés, ¿cuántas veces pidió por Israel en cuanto a su rebeldía? ¿Sí? Estaba él en el monte con Dios, Moisés, y le dice Dios, ya se rebelaron aquellos, ya están haciendo fiesta, hicieron hasta un ídolo. ¿Recuerdan el becerro de oro? Y dijo, los voy a acabar. Y dijo, no, ¿qué van a decir de ti? Dales, parafraseando, sí, dales chance. Ve con ellos. Y bajó Moisés, Moisés, y podríamos pensar, qué padre, ya, la libraron todos. No, dijo, no, desbarátenme esto, lo arroja al fuego, se desbarata el becerro y acaben con todos los que iniciaron esto. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Dice, intercedió por todos, sí. ¿Pagaron algunos? Sí, los rebeldes. ¿Qué pasó con los que se quedaron en el desierto? ¿Intercedió por todo el pueblo? Sí, pero cayeron, pero no vieron la promesa cumplida en vida aquellos hombres que no habían confiado plenamente en Dios. Pero Dios seguía siendo fiel y Él seguía con su promesa firme y la cumplió. Intercedió por sus hermanos, Moisés. En algún momento tuvieron celos de él y querían quitar su lugar. Y Dios incluso dejó con una semana con lepra a su hermana, pero él intercedió por ellos. Sí. José intercedió por sus hermanos para mantener a Israel vivo. Intercedió por sus hermanos en un tiempo de hambruna. Sí, delante de Faraón, sí, pero al final de cuentas era Dios quien estaba trabajando con él en su corazón, con un hombre que fue despreciado, menospreciado, lastimado, vendido a un pueblo ajeno, un pueblo extranjero, y aún más se la pasó en la cárcel gran parte de su vida, y Dios le levantó por la humildad que él tenía y porque aún trabajando en su corazón José respondió y él intercedió por sus hermanos. Pablo mismo, cada rato en sus cartas leemos que él está orando por los creyentes, y él está orando por las iglesias, y él está orando por las necesidades, y se ve específicamente por algunas personas, como en la carta a Filemón, por Onésimo, aquel que regresa a que pague. Aquel esclavo que él conoció y que se vino a los pies de Cristo a través de su predicación y lo regresa con su amo, dice, no le hagas lo que normalmente se le tiene que hacer a un esclavo rebelde. Dice, al contrario, ahora me es útil a mí, te va a ser útil a ti, ¿sí? Porque es para el ministerio, es para Dios que servimos y que trabajamos los creyentes. Pedro, que pide por todos aquellos que fueron exiliados de Israel, y que pide porque todos se mantengan constantes y creyentes en Jesús, aquellos que han creído en Jesús, ¿sí? Pero no es, o sea, estoy hablando de gente como nosotros, seres humanos que piden a Dios, que buscan a Dios, que interceden por los demás, pero Jesús tiene una oración que es una oración sacerdotal por todos los creyentes, por todos aquellos que Él ha salvado, que Dios puso en sus manos. Y si me acompañan en sus Biblias al capítulo 17 en el Evangelio de Juan, lo vamos a leer juntos y lo vamos a ir viendo juntos poco a poco. Evangelio de Juan, esto es lo que Jesús dijo y esto es lo que hace Él intercediendo por nosotros cada día en cuanto a nuestro pecado, nuestra rebeldía, en cuanto a nuestro corazón que se va conformando al del Señor por su obra. Jesús dice, ora por sus discípulos en ese capítulo 17, si lo tienen ya, Evangelio de Juan, capítulo 17. Entre Hechos y el Evangelio de Lucas, el Nuevo Testamento, Mateo,
Marcos, Lucas, Juan. ¿Sí? Vamos ahí. Jesús ora por sus discípulos, dice el subtítulo, les recuerdo, no son inspirados los subtítulos, pero a veces nos guían bien en lo que vamos a leer. Dice de esta manera, este capítulo 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Le dio a todos? Él murió por todos, pero le dio a algunos. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nada más, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, los que me diste. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron. Todo lo que Jesús dijo y está escrito en los evangelios, está escrito en el Nuevo Testamento. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y eso es importante conocerlo ahí. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a especificar aún qué debe estar en nuestro corazón acerca de esto. Dice de nuevo, y yo ruego por ellos, ruego por los que han creído, los que me has dado. Dice, no por todos, no por todo el mundo, dice, ruego por los que tú me has dado. Dice, por los que me diste, por los que son, los que tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardo, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Saben quién es el hijo de perdición? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, también como creyentes a veces nos sentimos tan mal porque el mundo no nos quiere. No, pues que no quiso a Jesús. Jesús es Dios, ¿sí? Y Él nos dio su palabra y ahora hablamos de lo que hemos escuchado. Tampoco vamos a caer bien al mundo que rechaza a Dios, pero sí, en ese mundo va a haber gente que ha de creer. No ruego, dice, este también es muy importante, subrayen lo que tengan que subrayar, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, que no se pierdan, que no se alejen de lo que está escrito, que no se alejen de lo que les he dicho, que no se alejen de mi voluntad, dice Jesús. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿a qué? A compartir las buenas nuevas. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, ojo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está uno de los puntos más importantes también a considerar. Sí, no vamos a ser todos, pero no sabemos quiénes vamos a ser. Y hay que orar por todos los que Dios ponga en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y hay que orar y predicar, anunciarles de Jesucristo que hay perdón en Él. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, a nosotros los creyentes en Jesucristo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Esto es lo que Jesús dijo antes de ser crucificado, y como intercesor. Y en la primera carta de Juan, que está casi al final de la Biblia, antes de llegar a Apocalipsis, en la primera carta de Juan dice que él en el capítulo 2 de la primera carta de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Luego dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, hay que definir también esto, porque Él se está intercediendo, y la única forma que se hace efectiva en la intercesión de Dios, de Jesús por nosotros, es que haya un arrepentimiento genuino acerca de nuestro pecado. Si de otra manera, solamente que estamos jugando con nuestras palabras, pero con Él no podemos jugar ni lo podemos burlar, dice la palabra de Dios. Él no puede ser burlado, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre practicar pecado y haber pecado solamente. Practicar pecado es estar haciendo constantemente lo mismo que va en contra de Dios, y otra cosa es que tuve que mentir por esto, pues no que sea bueno, pero Señor, perdóname y ayúdame a no volver a caer en esa tentación y demás. Y Jesús, de verdad, perdóname, intercede por mí ante nuestro Señor, ante nuestro Dios, ante nuestro Padre eterno, ¿sí? Esto es diferente, y Jesucristo está intercediendo por los creyentes todo el tiempo, está intercediendo por aquellos que se arrepienten del pecado, que aquellos que buscan no volver a caer en lo mismo que los ha separado de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Ahí es donde tenemos que fijar nuestro corazón y nuestra mente. Él está con nosotros, Él nos salvó, y no por obras nuestras, sino por su amor y por su misericordia, por su muerte en la cruz, por el derramamiento de sangre, y Él aún está viendo por nosotros, y es poderoso para hoy mismo rescatarnos del lugar donde estemos, en la situación en la que estemos. Si estamos en una situación de depresión, una situación de finanzas malas, problemas matrimoniales, problemas familiares con los hijos, donde quiera Él está intercediendo, pero que nuestro corazón esté dispuesto a confiar en Él y a creer en Él. Que nuestro corazón esté dispuesto a realmente arrepentirse. Recuerda esto: el remordimiento es, sé que estoy haciendo mal y me pesa, pero no hago nada para cambiar esto. El arrepentimiento es, voy mal, tengo que cambiar de camino, tengo que buscar el camino correcto. Arrepentimiento es cambiar de mente, cambiar de enfoque, cambiar la dirección que nos ha llevado a lo malo, cambiarla para buscar la voluntad de Dios. Ahí es donde debemos descansar. Entonces, Jesús está a un lado
de la majestad de los cielos con Dios. Él nos llevó hasta el trono de la gracia, Él nos llevó hasta ahí para poder nosotros llegar a clamar a Dios y pedir misericordia. Dice, ¿qué no tenemos que pedir por tantas cantidades, por una casa, por un carro, por la despensa del día? No, por misericordia. Dice Mateo capítulo 6, Él sabe, tu Padre sabe de lo que tienes necesidad. Tú solamente pide que te perdone, porque realmente no le hemos honrado constantemente. Pidamos que nos perdone y que sus promesas se cumplan en nosotros. Y Él sabe de lo que cada uno tiene necesidad. Jesús sigue intercediendo por ti, por mí, por todo aquel que ha creído en que Él es el Hijo de Dios y Él pagó por tu vida. Amén. Esto es el mensaje del día de hoy. Jesucristo sigue en el trono. Jesucristo sigue reinando. Jesucristo intercede y Jesucristo va a hacer en el momento oportuno. Nunca llega tarde, jamás llega tarde. Pero nosotros tenemos que aprender también de lo que Él quiere mostrarnos cada día, ¿sí? Así que confiemos en Dios. Los tiempos son malos, pero esto se escribió hace casi 200,000 años, y ya desde entonces decía, los tiempos son malos. Así que no han sido peores, siempre va a ser tiempo malo en el mundo, que va a haber buenos tiempos de repente. Gloria a Dios, porque podemos disfrutarlo, pero el mundo no es para nosotros es la vida eterna de Jesucristo, y hay que vivir esta vida esperando la vida eterna, gozosos en el Señor, esperando en su voluntad, en su paciencia, esperando en su misericordia y su gracia. Vamos a terminar en oración. Hoy es día de que tomamos los elementos, que tenemos la comunión juntos, pero vamos a orar recordando precisamente que Él se entregó por nosotros. Todo lo hemos repetido muchas veces cada semana y lo voy a seguir repitiendo. Sin Jesucristo no hay mensaje, sin Jesucristo no hay palabra de Dios, sin Jesucristo no hay salvación. Hay que recordar que de Él se trata, Él se entregó. Recordar cuando tomemos esa copita de jugo y esa galleta, que Él representaba así su cuerpo y la sangre derramada. Dice, este es el nuevo pacto, se va a derramar la sangre por mí, ¿sí? Que recuerden, decía Pablo, esto me lo dejó instruido Jesús, y que lo hagamos hasta que Él regrese, y que lo hagamos en memoria de Él, ¿sí? No es otra cosa sino recordar cada día que su sacrificio nos salvó y nos tiene esperando la vida eterna en Él. Entonces vamos a orar, a terminar, y al final cada uno va por su copita y por su galleta, se la toma en cuanto lo tenga. Oren por favor, y pónganse a cuentas con el Señor. Es necesario, lo toman y tiran su copita, porque no vamos a usar nada, ¿sí? La rompen, la echan a la basura, lo que sea, pero todo lo tiran, ¿sí? Tuvieron buena higiene para que no haya ningún riesgo para ninguno, y no tengan temor de tomarlos. Señor, Padre eterno, gracias nuevamente por Jesucristo. Gracias porque, Señor, nos invitas cada día a conocerte más y a cada día tener más tus ojos, Señor, para poder ver este mundo como tú lo ves, Señor. No un mundo de oportunidades, sino un mundo que finalmente nos va a robar las oportunidades que tenemos de estar contigo, de acercarnos a ti. Yo sé que aquí tú vas a hacer con nosotros lo que tú quieras, Señor. Tú puedes llevarnos a tener todo, no tener nada, pero finalmente, estando ya contigo en la eternidad, vamos a tener lo único que necesitamos en nuestra vida, a ti, Señor. Pero aquí te ruego, como Jesús lo pedía, Señor, que nos libres del mal a todos, que nos sostengas en el hueco de tu mano, Señor, que nos levantes cuando caigamos, Señor, que podamos esperar confiados en tu provisión diaria, Señor, en tu sustento diario, que nos des fortaleza a cada uno, Señor, que nos des esperanza, Señor, y descanso en ti, que
Señor, que podamos ser consolados por ti, Señor, que eres Padre de toda consolación cuando lo necesitemos, y que no movamos los ojos de ahí, Señor, a pesar de que los tiempos sean malos. Lo dice aquel salmo, Señor, que aunque ande en sombra de valles de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y así, Señor, que lo veamos cada día, sobre todo en estos tiempos, que recordemos que hiciste un nuevo pacto en tu sangre, que tú te entregaste, Señor, entregaste tu cuerpo a morir por nosotros. Que a través de una copita, Señor, con jugo y una galleta, recordemos todo lo que sucedió en la cruz, pagando por nosotros, Señor, pero que también recordemos que la tumba está vacía y estás a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, guardándonos y guiándonos a través de tu Espíritu Santo cada día. En el nombre de Jesús, amén.